certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Padre, en esta hora abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir con gozo la semilla de tu palabra, mi Dios, que cambia, la semilla de tu palabra que transforma, la semilla de tu palabra, mi Dios, que edifica, la semilla de tu palabra, mi Dios, que consuela, la semilla de tu palabra, mi Dios, Señor, que cada día, Señor, nos lleva en prosperidad y en bendición. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Dijimos la semana pasada que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habíamos dicho que es una confianza muy grande en aquello que usted y yo no podemos ver y no podemos palpar, pero que por la fe en el Espíritu usted y yo lo podemos ver. Hoy vamos a analizar dos clases de fe. Vamos a hablar acerca de lo que es una fe muerta y acerca de lo que es una fe viva. Pastor, ¿pero existe tal cosa como una fe muerta? Vamos a Santiago, capítulo número 2. Santiago, capítulo 2, verso 14 y 16. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Dice que la fe sin obra es muerta. Es decir, que la falta de obras es una evidencia que no tenemos una fe genuina. La fe genuina debe ponerse en práctica. La fe debe tener evidencias palpables. La fe genuina te impulsa a moverte y ser un hacedor de obras por la fe. La fe genuina debe ser probada y debe mantenerse viva durante las pruebas. Entonces la fe se demuestra por las obras. Si usted dice tener fe para tener una casa, usted tiene que alcanzar por la fe esa casa. Y cuando usted alcanza esa casa, esa obra dice que su fe fue genuina. Miren, por 10 ocasiones en la Biblia aparece el tema de la fe relacionado o unida a las obras, dándonos tiempo a demostrar que el éxito está en conjugar o en unir la fe con las obras. Las obras nunca van a tomar el lugar de la fe, pero las obras son el resultado o la evidencia de que existe una fe genuina. La fe debe ser expresada no solamente por palabras. Pastor, yo tengo fe. No, también debe ser demostrada a través de los hechos. Pastor, tengo fe y por la fe he alcanzado esto. Pastor, tengo fe y por la fe pude conseguir esto. Pastor, tengo fe y por la fe he recibido esto del Señor. Entonces la fe y las obras siempre tienen que ir juntas de las manos. Se describe a la fe sin obras de una manera triple. Número 1, la fe sin obras no aprovecha para nada. Número 2, la fe sin obras no salva. Y número 3, la fe sin obras es una fe muerta. Es decir, una fe inservible y una fe incapaz de salvar. Y si es una fe insensible, o si es una fe inservible e incapaz de salvar,
quiere decir que no genera vida, quiere decir que esa fe está muerta. Notemos lo que dice Santiago, capítulo número 2. Santiago, capítulo 2, verso 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿los demonios tienen fe? Ellos saben y creen que Dios existe, pero la creencia de ellos en Dios genera en ellos temor. Ellos tiemblan porque ellos saben que van a ser juzgados por su comportamiento. Los demonios van a ser juzgados por sus malas obras. Y esto se contrasta con la fe que tuvo Abraham. Dice que la fe que tuvo Abraham, es decir, su creencia en Dios, generó una amistad con Dios. Tanto así que Dios lo llamó como su amigo. Miren, encontramos en la palabra tres maneras en las que la fe y las obras operan juntas. Número uno, la fe actúa juntamente con las obras. No podemos separar la fe de las obras. La fe debe ser vista. La fe debe ser manifestada. Número dos, la fe es perfeccionada por las obras. Conforme usted por la fe vaya adquiriendo las cosas que necesita, esas cosas que necesitan son obras que van a promover que su fe cada día sea perfeccionada y se madure. Amén. Número 3, la fe debe ser demostrada a través de obras, y esas obras traen justificación. Dice la palabra que Dios le pidió a Abraham el único hijo que tenía. Imagínense, el único que él tenía, aquel hijo anhelado que por tantos años ellos estaban esperando. Y una vez que Dios le da ese único hijo, Dios le pide a Abraham que sacrifique ese hijo. Y dice la palabra que Abraham fue justificado por la fe. ¿En qué momento? En el momento en que él lleva al hijo o a su hijo al monte Moriah. Y dice que cuando fueron a sacrificarlo, que sacó el cuchillo para quitarle la vida, en ese momento dice que un ángel se le apareció y le dijo a Abraham que se detuviera. Detente. Dios sabe que tienes fe en él. Amén. Entonces en ese momento en que Abraham creyó que Dios podía resucitar a su hijo después de la muerte, en ese momento Abraham fue justificado. Cuando usted confiesa por la fe que Jesucristo es el Señor, y usted tiene fe que la sangre que Él derramó perdonó todos sus pecados, perdonó todas sus rebeliones, en ese momento en que usted tiene fe, usted es justificado por esa obra, por ese acto de tener fe en Jesús. Amén. Ahora, Santiago dice en el capítulo número 2, verso 26. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Fíjese cómo dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces sí existe una fe muerta. ¿De qué le vale a alguien decir que es cristiano si no lo demuestra a través de las obras? Por ejemplo, yo no puedo decir que soy un cristiano, pero no hablo de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo ser creyente si no hablo del Señor a quien yo supuestamente digo que creo? Yo no puedo decir que soy cristiano y no me congrego. Hebreos 10:25, ¿qué dice? Que no nos dejemos de congregar. Yo no puedo decir que soy cristiano si no estudio la palabra. Dice San Juan 5:39 que cada día yo debo escudriñar la palabra. Pero si no lo hago como digo, entonces que soy cristiano. No puedo decir que soy cristiano si no ayuno, si no oro y si no diezmo.
¿Por qué? Porque son principios, son mandamientos de Dios establecidos en esta palabra. Y todo aquel que dice ser creyente debe caminar sobre esos principios. Entonces la persona que dice ser cristiana, pero no se nota, usted no puede ver un cambio en su mente, un cambio en su corazón, un cambio en su comportamiento, un cambio en su lengua, en su manera de hablar, quiere decir que ese que dice ser creyente se mueve en una fe muerta. Pastor, ¿pero por qué? Porque no hay obras que digan lo contrario. La fe genuina salva, la fe genuina cambia, la fe genuina transforma y se demuestra a través de lo que usted y yo hacemos y de cómo vivimos. La persona que dice ser cristiana, pero vive en desobediencia a Cristo y lo hace de manera voluntaria, tiene una fe falsa, tiene una fe muerta porque no es salvo. Muchos dicen ser cristianos, pero la manera en que viven y la manera en cómo se comportan reflejan lo contrario. Jesús lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Usted sabe si una persona es cristiana o no. Dice la palabra que el pueblo conocía quiénes eran los discípulos de Jesús. ¿Por qué conocían quiénes eran los discípulos de Jesús? Porque su manera de hablar dice que los delataba. Miren, cuando usted habla con una persona por sus palabras, usted sabe si es un creyente o no. Usted sabe si es un cristiano o si no es un cristiano. Amén. Ahora, fíjese algo. Hay dos órganos vitales que mantienen al cuerpo del ser humano vivo. Esos dos órganos son el corazón y los pulmones. El corazón se encarga de bombear la sangre por todo el cuerpo. Y los pulmones llevan el oxígeno a esa sangre que circula por todo el cuerpo. Si uno de ellos, tanto el corazón como los pulmones, fallan, usted y yo morimos. Lo mismo sucede con la fe. Si usted y yo separamos las buenas obras de la fe falla, la fe muere. ¿Qué ha hecho usted ante las necesidades de otro? Simplemente ha orado, pero teniendo cómo suplir la necesidad de aquel, ¿usted no lo hizo? ¿Cuántas veces alguien se ha acercado? Hermano, tengo necesidad de esto, o tengo necesidad de esto otro, y usted tiene en el bolsillo cómo bendecir a esa persona, y usted no lo ha hecho y se lo ha reservado para usted? Aunque Dios le haya dicho en el Espíritu, siembra eso, ayuda a tu hermano. Su mente le dijo a usted: no, resérvalo para mañana. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Entonces usted allí no se movió por fe. Mire, escuche esto. Una vez una familia lo perdió todo, pero un grupo de creyentes se reunieron en casa de esa familia que lo perdió todo. ¿Sabe para qué? Para orar por aquella familia que quedó damnificada. Y resulta que cuando ellos estaban orando, alguien tocó la puerta. Era el hijo de un granjero de la zona que envió a su hijo joven. Cuando llegó, dijo que su papá pedía disculpas porque no había podido asistir a la reunión de oración. Pero el joven le dijo que su padre había enviado sus oraciones en una carreta. Entonces los hermanos que estaban orando y las familias damnificadas salieron afuera a ver la carreta. La carreta estaba llena de manzanas, de harina, de papas, de carne, de avena, de mermelada y de un costal de ropa. Aunque aquel anciano no pudo asistir, envió sus oraciones, suplió la necesidad para aquella familia. Debemos orar por las necesidades de otros, pero también debemos actuar o movernos en la fe, sembrando en la necesidad de otros. Amén, iglesia. Ahora, si usted no lo hace, usted está caminando en una fe muerta.
Mire, hay gente, ¿cómo se dice? Pechirre. Que se va a cepillar y mire, y echan una gotita de pasta dental. No para que me rinda más. Eso es una mente de pobreza. Tiene 2 huevos, voy a hacer uno. El otro lo dejo para mañana. Una mente de pobreza. Una fe muerta. Eso no es una fe viva. Amén. Ahora hablemos de lo que es una fe viva. Una fe viva es aquella que siempre genera fruto. Diga conmigo, una fe viva es aquella que siempre genera fruto. Miren, muchos cristianos decimos tener fe y hacemos oraciones, pero nada cambia en nuestras vidas. Y pensamos que las promesas de Dios y las maravillas de Dios no son para nosotros. Pero muchas veces esa fe que decimos tener es simplemente una fe teórica. Es decir, no llevamos la fe a la acción. No ponemos la fe en práctica. Una fe viva es aquella que vence todo obstáculo para llegar a Jesús. Diga conmigo, una fe viva es aquella que vence todo obstáculo para llegar a Jesús. Vamos a leer Marcos, capítulo número 2. Marcos, capítulo 2, verso del 1 al 5. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora fíjese, Jesús estaba predicando en un lugar, y donde Jesús predicaba siempre había mucha gente. Y dice que llegaron 4 amigos con un paralítico para que Jesús lo sanara. Pero como vieron que había una multitud, no hallaban cómo hacer para entrar y llegar a donde Jesús estaba. Pero dice la palabra que estos 4 hombres, dice que no se quedaron quietos. Dice que se subieron al techo de aquel lugar, que subieron al paralítico en la camilla, rompieron el techo del lugar donde Jesús estaba y bajaron al paralítico y lo colocaron enfrente de donde estaba Jesús. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo más normal que una persona podría haber hecho? Si llega a una parte y ve un gentío y no puede llegar a la persona con la que usted quiere hablar, cualquiera se da la vuelta y dice no se puede. Pero la fe viva no hace lo normal. La fe viva hace cosas fuera de lo normal. La fe viva hace cosas fuera de la lógica. Estos hombres, a pesar de que no podían llegar a Jesús, dice la palabra que no se rindieron, sino que subieron al paralítico al techo de aquella casa y luego de abrir un hueco, bajaron a aquel enfermo delante de Jesús. Por eso la palabra dice que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿cómo vio Jesús la fe de aquellos hombres? Por las obras que habían hecho. Se movieron, subieron, rompieron el techo, bajaron el paralítico y lo pusieron delante de él. La fe viva es aquella que vence todo obstáculo para alcanzar lo prometido por el Señor.
Miren cuántos cristianos dicen creer en Dios, pero cualquier obstáculo los desanima. Ay, voy a la iglesia, pero está lloviendo. Pero yo quería ir a la iglesia. Ah, pero no vino porque estaba lloviendo. Ay, ¿usted por qué no sale a pesar que llueve? Entonces el clima domina su fe. Ay, pastor, el transporte, es que yo vivo tan lejos. Hay gente que a veces tiene que agarrar 2, 3 carritos para llegar a la congregación donde siempre estaba. Y la distancia no es un impedimento para ellos. Ay, pastor, es que hoy amanecí cansado porque ayer llegó agüita y aproveché y lavé todo el día y estoy cansado, hoy no voy al templo. Entonces el cansancio venció su fe. No, pastor, es que tengo hijos, tengo que atenderlos. Véngase con los hijos a la iglesia, tráiganlos. No se quede con ellos allá. Pastor, es que el horario de trabajo, es que llego muy tarde, es que tengo que levantarme temprano. Siempre hay una excusa. Siempre hay obstáculos que besan la fe del cristiano. Si quieres tener una fe viva, tienes que vencer todos los obstáculos y permanecer aferrado al Señor. Diga conmigo, una fe viva te mantiene aferrado hacia el Señor. Vamos a leer Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Perdón, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Vamos a leer del verso 21 al verso 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquella mujer tenía una necesidad. Su hija estaba enferma, pero ella no pertenecía al pueblo de Israel. Ella creyó en Jesús, pero su fe fue puesta a prueba. Número uno, el Señor no le respondía. ¿Qué pasa si usted le clama a Dios y usted ve que Dios no le responde? ¿Qué haría usted? Número dos, los discípulos le mandaron a callar. Imagínese que sus vecinos le dicen, usted, ¿hasta cuándo clamas por ese hombre? ¿Hasta cuándo clamas por tus hijos? Abandona esa oración, Dios no te escucha. Número 3, le pidieron a Jesús que la despidiese. Señor, esta mujer lo que está interrumpiendo, dile que se vaya. Número 4, Jesús le dijo, no está bien quitarle las bendiciones a los hijos del reino y dártela a ti que no eres judía. Ahora, una persona normal, ¿qué hubiese hecho? Se desanima. Una persona normal se hubiese enojado y se resiente con Dios. Se da la vuelta y se regresa a su casa enojado. Busqué a Jesús y no me escuchó. Quise hablar con él y no me respondió.
sus discípulos que estaban con él me decían que me fuera. Y cuando por fin logro hablar con Jesús, me dice que las bendiciones no son para mí. ¿Qué me ha hecho usted? ¿Fue puesta a prueba la fe de aquella mujer? Una fe viva no se rinde. Ella le dijo: Señor, es verdad que no soy judía, pero de aquellas bendiciones que los judíos no quieren y que ellos desperdician, yo por ellas en esta hora me apropio. Y fue cuando Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. Mujer, grande es tu fe. Dice el Salmo 133 que cuando nos reunimos aquí cada semana, Dios envía bendición y vida eterna. Es decir, que en cada servicio Dios tiene una bendición y tiene una palabra preparada para ti. Pero ahora por cualquier causa, si se va a dar besos fuerte, porque es para Dios. Fíjese lo importante que es venirnos a congregar cada semana. Pero por cualquier causa no queremos venir a la iglesia. Pastor, no me voy a congregar más allí porque he notado que allí están hablando mal de mí. No voy más a ese lugar. Pastor, nosotros no queremos servirle al Señor, no. Nos vamos de allí, no queremos servir más a Dios allí. Me voy de allí, pastor, porque usted me disciplinó. Pastor, no voy más a la iglesia porque usted no me visita a mí en mi casa. No, pastor, yo no voy más a esa iglesia porque yo llego allá y usted no me saluda. ¿Usted viene por el pastor o usted viene por Dios? ¿Tiene su fe puesta en el pastor o usted tiene su fe puesta en el Señor? Si esta mujer se hubiese rendido, ¿qué hubiese pasado? No hubiera recibido el milagro y su hija hubiese continuado enferma. Pero una fe viva hace lo posible y lo imposible lo hace Dios para que usted pueda alcanzar el milagro que usted está esperando. ¿Amén, iglesia? Diga conmigo: hay un milagro que viene de camino. Diga conmigo: una fe viva obedece a Dios sin cuestionarlo. Dice la palabra que había un hombre que estaba enfermado o enfermo de lepra. Pero alguien le dijo: ¿sabes algo? En Israel hay un profeta que Dios usa, que Él te puede sanar. Y aquel hombre no conocía a Dios, pues pertenecía a otra nación que no era Israel, y tampoco nunca había visto al profeta de Dios. Pero Dios solo quería obediencia sin cuestionamiento. Y cuando este hombre obedeció e hizo lo que Dios le dijo, fue sanado. Fíjese que el hombre llegó allá y el profeta ni siquiera le salió, sino que el profeta envió al criado y le dijo: dile que se vaya a bañar en los ríos de aquí de Israel. Y aquel hombre se enojó y comenzó a cuestionar al profeta. Llegué allá y ni siquiera salió a verme, no salió a recibirme, no me tendió la mano. Y para cómo me dice que me bañe en estos ríos, no hay mejores lagos y ríos en la nación donde yo vivo. Pero lo que Dios quería era obediencia sin cuestionamiento. Le digo esto porque habrá ocasiones en las que Dios nos va a enviar a hacer cosas que para nuestro parecer son extrañas. Quizás usted esté orando por un trabajo. Señor, dame el trabajo que yo necesito. Y es posible que Dios le diga: siembra todo el dinero que tú tienes en alguien necesitado. Usted dirá: esto no cuadra, esto no tiene lógica, esto no tiene razón. Le estoy pidiendo a Dios que me dé un trabajo y Él me dice que siembre lo poco que yo tengo. Quizás esa siembra genere el trabajo que usted está esperando. Quizás usted le está pidiendo a Dios que lo sane de una enfermedad. Señor, sáname. He ido a cantidad de médicos y nada. Señor, que fluya tu poder sanador en mi cuerpo y que yo sea sanado.
Y es posible que Dios le diga a usted, vaya y pida perdón a una persona que usted ofendió hace muchos años. Usted dirá, esto no tiene lógica. Eso no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver con que yo le pida a Dios ser sanado? Con que yo le pida perdón a algo. Quizás que esa falta de perdón ha generado esa enfermedad en su cuerpo. Dios te puede poner a hacer cosas extrañas, pero si en vez de cuestionarlo y de obedecerlo, tú haces lo que Dios te dice, usted va a alcanzar la promesa de Dios para usted. Y lo he dicho muchas veces, aquella anciana se le había dañado la nevera, se paró la unidad, se trancó, no arrancó nada. Y el Señor le dio el pasaje cuando Moisés golpeó el agua con una vara y se apartó la dificultad. Que aquella anciana de 80 y tantos años agarró una vara, un palo, fue y en el nombre de Jesús golpeó la unidad, la enchufló y arrancó. Pero si ella se hubiera puesto a cuestionar a Dios, Señor, esto no tiene lógica. ¿Cómo es posible que yo dándole con una vara esta unidad va a arrancar? Pero si usted no cuestiona, si usted obedece a las cosas ilógicas, a las cosas extrañas que Dios te envía a hacer, y usted obedece y hace lo que Dios le dice, usted recibe lo que Dios ha prometido para su vida. Miren, cualquier persona que escuche la palabra de Dios y que la reciba puede ejercitar la fe. Gloria a Dios. Amén. Cualquier persona que escuche la palabra de Dios y la recibe puede ejercitar la fe. Y esto incluye a todos aquellos que oyen y que obedecen. Amén. La gente que no oye la palabra de Dios o que no obedece no tiene la clase de fe que es de Dios. Así que la fe requiere oír y obedecer. Oír y obedecer. Diga conmigo, la fe requiere oír y obedecer. Ahora, ¿cómo se desarrolla nuestra fe? Vamos a ver Santiago. Capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 7. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice que le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, para tener fe es necesario que tengamos problemas. Cuando usted pide fe, usted está pidiendo problemas. Solo así, experimentando la necesidad, usted va a dirigirse a Dios en oración. Solamente cuando tenemos problemas, buscamos a Dios en oración y le pedimos sabiduría para salir de nuestros problemas. No es posible tener fe de la nada. Quiere decir que los problemas impulsan nuestra fe. Solamente aquel que ha podido pasar por un desierto o por un problema, después de haber padecido mucho, después de haber sido zarandeado por el enemigo y ha sido puesto a prueba, ese va a desarrollar su fe.
Así que si usted le está pidiendo fe a Dios, usted tiene que entender que usted le está pidiendo problemas a Dios. Dice que la fe debe ser puesta a prueba. Dice Pedro que debe ser probada como el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Colocándose a altas temperaturas. Entonces, para probar Dios la fe que hay en usted, Dios tiene que pasarlo a usted por muchos problemas para que su fe pueda ser perfeccionada. Mire, nuestros recursos son ilimitados, pero cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesús, nuestros recursos son ilimitados. Nuestras fuerzas son ilimitadas, pero cuando usted y yo mantenemos nuestra mirada y nuestra fe puesta en Jesús, tenemos fuerzas ilimitadas. Entonces debemos considerarnos de gozo cuando usted y yo experimentamos pruebas. El propósito de Dios de permitir los desafíos de las pruebas es desarrollar el potencial de nuestra fe. Es necesario que usted y yo pasemos por problemas y por adversidades. Es necesario que pasemos por enfermedad y por necesidad, porque eso nos va a motivar a poner por obra y en práctica la fe. Ahora, no todo el tiempo vamos a ser probados, pero las pruebas son transitorias y las pruebas son controladas por Dios. Dice que Dios no va a colocar una prueba sobre nosotros que no sea humana. Y que cada vez que Dios coloque una prueba en nuestras vidas, también nos va a dar la palabra, la salida para alcanzar la victoria y salir de ese problema. Quiere decir que Dios, en medio de cada circunstancia que usted y yo vivimos, Él tiene el control absoluto de esa prueba. Mire, Dios prueba a través de los retrasos. Dile que está a tu lado. Dios prueba a través de los retrasos. Pastor, ¿cómo así? Mire, si todas las oraciones fueran respondidas de inmediato, si todos los problemas se resolvieran, usted no va a necesitar fe. ¿Cómo si ya Dios responde enseguida que usted habla? ¿Cómo si Dios resuelve enseguida que usted le pide por el problema? Entonces así nunca vamos a necesitar una fe. Hay que aprender a esperar las cosas en el tiempo de Dios. Pero hay personas que odian esperar. Yo he escuchado personas decir, yo odio esperar. Si llegan a una luz roja en un semáforo, no les gusta esperar. Si llegan a una cola en el supermercado, no les gusta esperar. Si llegan al banco y hay una cola, no les gusta esperar. Si llegan a una bomba para tanquear gasolina a su automóvil, no les gusta esperar. Odiamos todo lo relacionado con la espera. Al maravino no le gusta esperar porque no tiene paciencia. Y muchas veces nos perdemos de las lecciones que Dios nos quiere enseñar por no tener paciencia y por no esperar. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8, verso número 2. Deuteronomio capítulo 8, verso número 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Esto es lo que sucede en tiempos de espera. La oportunidad
para ver qué hay en nuestro corazón. Mire, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero yo pregunto, ¿usted sabe lo que hay en el corazón de usted? Y a veces cuando empezamos o cuando enfrentamos problemas, dicen aflorar cosas que hay dentro de nuestro corazón. Y muchas veces usted dice, yo no sabía que esto estaba aquí. ¿Por qué yo dije eso? ¿Por qué yo actué de esa manera? Yo no soy así. Son cosas que Dios te está permitiendo que afloren para que tú veas lo que hay en tu corazón. Pastor, pero ¿cuándo mi matrimonio va a mejorar? ¿Cuándo? Señor, ¿cuándo voy a encontrar esa persona ideal, perfecta? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo me voy a casar? Pastor, ¿cuándo voy a conseguir un buen trabajo? Pastor, ¿cuándo voy a tener mi casa propia? Pero dígame, ¿cuándo, pastor? Para muchos es muy difícil esperar. Pero en medio de esa dificultad, en medio de ese esperar en Dios, Dios está desarrollando tu fe. Mire, el agricultor va y siembra la semilla. Y él no sabe lo que está sucediendo allí, debajo de la tierra. ¿Cuál es el trabajo de la tierra? Hacer morir esa semilla para que luego germine y aquella planta pueda salir a flote. Y aunque aquel agricultor no sabe lo que está pasando allí, sus ojos físicos no pueden ver lo que ocurre debajo de la tierra está sucediendo algo. Y aún toda esa tierra que está encima de la semilla no puede detener aquella tierna planta nueva que sale a flote. Así es la fe. Dice la palabra en Isaías 55, verso número 11. Dice la palabra allí que la palabra que sale de nuestra boca no regresa vacía. Cuando usted declara una palabra, esa palabra no regresa vacía a su hogar. Dice la palabra que que usted proclama, que la palabra que usted declara va a traer la bendición que usted declaró. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso a Dios. Mire, usted no está solo en los periodos de prueba. Mientras usted espera en Dios, Dios está trabajando allí en silencio. Aunque usted no lo pueda ver, Dios está allí obrando. Aunque usted no lo pueda sentir, aunque usted no lo pueda experimentar, aunque usted no lo pueda escuchar, Dios está obrando en medio del silencio. Entonces, ¿cuál es la lección que el Señor quiere que usted y yo aprendamos en esta mañana? Debemos aprender a vivir por la fe. Miren, ¿por qué usted cree que el Padre Nuestro dice, dame, Señor, el pan de cada día? ¿Por qué no dice, Señor, dame el pan de toda una semana? O dame el pan de todo un mes. Porque Dios quiere que cada día usted vaya en oración, tenga fe por el maná de cada día. Dios quiere que usted aprenda a depender de Él cada día y no de usted mismo. Debemos aprender a tener gozo en medio de las pruebas. Mira, pastor, pero ¿cómo puedo tener gozo en medio de una prueba si estoy sufriendo en medio de ella? Dice la palabra que Jesús tuvo gozo en medio de las pruebas. Es decir, pastor, Jesús se gozó que lo iban a clavar en una cruz, que iba a derramar toda su sangre. Él estaba gozoso por eso. No, él no estaba gozoso por eso, pero no tenía puesta la mirada en todo lo que él iba a experimentar en su cuerpo. Su mirada estaba puesta en lo que iba a pasar después de morir y resucitar al tercer día. Por eso en él había gozo, porque él sabía que al pasar la prueba, todo aquel que creyera en él iba a ser salvo, sano, bendecido y prosperado. Miren, debemos aprender a obedecer. A veces tenemos que pasar por muchas circunstancias para entonces usted y yo obedecer. Debemos aprender entonces a esperar en Dios. Debemos desarrollar en nosotros el fruto de la paciencia.
Y eso se desarrolla en oración hacia Dios. Después de un conflicto, después de un problema, después de circunstancias, después de un retraso, llega la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede obrar a través de un retraso? ¿Qué pasa cuando la mujer sufre un retraso en su periodo menstrual? Muchas veces piensa la mujer, algo me está pasando. Esto no es normal en mí. Yo tengo una fecha fija cada mes. Señor, ¿qué está pasando? Pero muchas veces cuando hay un retraso es porque el periodo menstrual de esa mujer fue interrumpido porque se está gestando un embarazo. Y sin esa mujer saber lo que está sucediendo dentro de ella, el retraso va a traer una bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de tener un hijo. Entonces no perdamos la bendición si se ha atrasado. No perdamos la bendición por no obedecer. No perdamos la bendición por no saber esperar. Aunque llevemos mucho tiempo esperando, esa bendición viene de camino. Sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos esperando, sigamos firmes